Bajo el puente del troll. Difícilmente podemos hablar de héroes sin hablar de monstruos. El héroe y su monstruo están vinculados en el sentido en el que el humano siempre está vinculado con sus propios retos. Y no hay nada más retador para un ser humano que sus propios miedos. Miedos y monstruos son cosas de las que siempre me gusta hablar porque son íntimamente humanas. Y es precisamente este afán de continuar ahondando en lo humano y en lo monstruoso lo que me lleva a hacer esta nueva sección en línea del Puente del Troll llamada Bajo el Puente del Troll. Así que bienvenidos a esta variante de programa Bajo el Puente del Troll en una versión totalmente casera y acaso un poco más íntima, pero también un poco más solitaria. El sonido que escuchan en este momento es mi voz siendo grabada en un pequeño cuarto en mi casa, con la mayor de las calidades posibles, pero también con serias quizá limitantes de producción. El motivo para hacer esto es continuar ahondando en los temas que en mi programa de radio tradicional, El Puente del Troll, quedan a medias o no se profundizan de la manera en la que me gustaría. Para bien o para mal, el aire tiene también sus propias limitantes. El aire está limitado por producción, por presupuesto y por tiempo. Y esas son tres cosas que afortunadamente, si ajustamos a un nivel casero, se pueden manejar de una manera muy distinta. La intención de Bajo el Puente del Troll es retomar todos los temas que ya vimos en el Puente del Troll y darles otro giro. En algunos casos será una simple repetición de esos temas que ustedes pueden tener accesible a manera de descarga directamente desde mi Patreon o desde algún otro sistema o medio, plataforma digital. Pero independientemente de eso, habrá temas como este con el que empezamos hoy que serán una expansión. El primer tema de la historia del Puente del Troll fueron dragones. Esto fue lo primero que discutimos al aire. A diferencia de como lo hacemos hoy en día en el Puente del Troll, donde un tema es tratado a lo largo de varias semanas, en aquella ocasión comenzamos haciendo un tema por semana y esto provocó que un tema increíblemente fascinante y expansible se redujera a un mero resumen de 40 a 45 minutos, si acaso. Entonces no sobra decir que hay muchísimo que decir sobre dragones en el mundo de lo fantástico y pues precisamente es por este tema por el que quiero comenzar. Hablando de dragones, hay que hablar primero de proto-dragones, de los pre-dragones, aquellas criaturas antiquísimas que las civilizaciones antiguas no llamaban dragones, pero que ya eran a su manera un tipo de dragón. Los babilonios, por ejemplo, tenían a Tiamat.
Tiamat era el espíritu del agua salada o un espíritu del agua salada, y se le describía con cuerpo de pitón, una serpiente muy gruesa, patas de lagarto, garras como de águila, alas de murciélago. Aquí esta imagen de la sierpe mezclada con las alas membranosas ya nos da una imagen totalmente dracónica. Cuernos de toro, mandíbula de cocodrilo y dientes de león. Creo que no hay una descripción más perfecta, al mismo tiempo que burda, de un dragón que esta mezcla de características. Características que claramente, si ponemos a dibujar a un niño de 5 años, nos van a dar como resultado la imagen de una especie de dragón. Tiamat era la contraparte femenina, la hembra, digamos, de Apsu, un espíritu masculino, espíritu del agua dulce y el agua potable. Entonces tenemos al dragón como lo salado, lo impotable, lo imbebible, y al lo masculino y lo dulce como lo potable. Por supuesto, siguiendo en todas las tradiciones quizá patriarcales de muchas de las culturas antiguas, donde lo femenino a veces era lo imperfecto o lo infecto, hablando de ciertas culturas antiguas, porque hay otras culturas antiguas matriarcales que no tienen este tipo de constantes. Pero aquí con los babilonios, Tiamat era lo salado de su contraparte masculina, Apsu, y dulce, el agua dulce. El dragón como algo infecto, como algo podrido, como algo venenoso, es una constante en el dragón europeo, y un poquito más adelante en el podcast de hoy hablaremos sobre cómo hay un contraste brutal entre el dragón europeo y el dragón oriental. Y el dragón medio oriental, por supuesto, también. Que el dragón medio oriental, curiosamente, aunque es del que menos hablamos y del que menos sabemos, porque no es parte como de los mitos y las tradiciones más comunes, ellos tienen como hablando de un Oriente Medio, tienen tradiciones y leyendas distintas, pero lo más cercano a un dragón que queda en Oriente Medio, sea quizá en la India, y sea un dragón híbrido entre lo bondadoso del dragón de Oriente y lo malvado del dragón europeo. Pues bien, Tiamat entonces fue uno de los primeros protodragones babilonios. Los egipcios, por otro lado, tenían a Apopis. Suena muy Popis. No, es también una cuestión muy oscura. Apopis era el señor de la sombra, era el enemigo natural, el enemigo directo de Ra. Si Ra era el sol, Apopis era su contraparte directa. Y Apopis era pues básicamente un enorme dragón con apariencia de cocodrilo, teniendo en cuenta de que estas civilizaciones quizá estaban muy vinculadas con el Nilo y que tenían probablemente este tipo de fauna cerca. La imagen de un cocodrilo mezclada con una cuestión medianamente antropomórfica a lo mejor es lo que da nacimiento a la figura de Apopis. Entonces bueno, este dragón cocodrilo todas las noches, se decía, se enfrentaba a Ra, al dios Ra, y durante la noche era cuando se llevaba a cabo la pelea. Entonces la noche era el tiempo en el que peleaban Ra y Apopis, y esta era la creencia popular de por qué había una noche. Yo no dudo en lo más mínimo de que los egipcios tuvieran una explicación ligeramente más científica al respecto de esto, pero en la explicación popular, Apopis peleaba con Ra durante la noche, y mientras estaban en combate habían horas de oscuridad. Cada noche Ra, con la ayuda del dios Seth, ganaba la pelea, y entonces el dragón cocodrilo era decapitado, el sol volvía a aparecer, a salir la mañana siguiente, pero se regeneraba y la pelea iba a recomenzar unas cuantas horas después. Y era en la explicación religiosa, en la explicación popular, el por qué creían los egipcios que había un ciclo de día y de noche.
El dragón era entonces la incertidumbre astrológica. Incertidumbre es la palabra clave cuando estamos hablando de cómo un fenómeno natural, un fenómeno científico, se explica con mitología y monstruos. Los egipcios no eran los únicos, los babilonios no eran los únicos. Podemos hablar de un montón de leyendas muchísimo más modernas que utilizan a estos monstruos para explicar algo o volviendo al punto original del programa de hoy, para justificar a un héroe. Como lo decíamos hoy, el monstruo es el facilitador de la victoria del héroe. Sin adversidad el héroe se queda sin chamba y entonces no sería un héroe, no sería alguien que quizá tendría un lugar en la historia porque no habría hecho algo único. Pero el monstruo tan sobrenatural, tan malvado en su naturaleza oscura, realmente le permite al héroe sobresalir por el resto de la humanidad. Los daneses, por supuesto, en una leyenda del siglo X, pero que relata hechos vinculados al siglo VI, nos cuentan la famosa historia de Beowulf. De Beowulf hemos hablado decenas de veces en el Puente del Troll. Hoy, en Bajo el Puente del Troll, realmente pues es reiterarlo una vez más, dado que este es un primer episodio. ¿Qué sucede con Beowulf? Beowulf, bueno, es famoso porque tiene que vencer a Grendel, una criatura que hasta cierto punto torturaba a una pequeña aldea danesa cada vez que ellos hacían ruido o fiesta. El rey de esta área, cuyo nombre no me voy a acordar ahorita, honestamente, si no, ahorita lo buscamos, pero el regente de esta área, desesperado, ya se ha dado hasta cierto punto por vencido para destruir a la criatura Grendel, cuando llega un navío con los famosos gautas. Llegan a ayudar a los esquildingos. Espero estarme más o menos acordando todos los nombres. Tengo aquí mis notas, no crean que todo esto es de memoria. Por supuesto que tengo mis notas, pero en mis notas no están incluidos el 100% de los datos. Llegan los gautas a ayudar a los esquildingos y llegan los gautas precisamente porque Beowulf había escuchado de un terrible monstruo. Había oído la leyenda y había dicho, bueno, ya he hecho un montón de hazañas, pero todavía estas hazañas no están en los famosos libros de historia. Todavía quiero ser más, todavía quiero lograr más. Así que vamos a matar a la gran bestia de los esquildingos y vamos a hacernos renombre con ello. Llega pues Beowulf a vencer a la terrible bestia Grendel y a su madre, tras 50 años de tortura en este lugar. Pero lo que no mucha gente sabe después, bueno, hay que acotar, Beowulf gana el combate contra Grendel, lo gana incluso a mano limpia, porque al descubrir que Grendel no utiliza armas, Beowulf busca equidad en la batalla para que no se haga un mal nombre de él, y entonces se quita la armadura y se desarma por completo para pelear a mano limpia con Grendel, que es una bestia que pelea también a mano limpia. Y pues no sobra decir que a pesar de estar en condiciones casi en desventaja, Beowulf gana la batalla y, usando una puerta de un salón de fiestas donde combaten, le arranca el brazo a Grendel. Grendel eventualmente regresa a su madriguera, pero se desangra. Y bueno, espero también no estar mezclando detalles del poema original con algunas de sus iteraciones. En caso de que les interese saberlo, bueno, Beowulf tiene para mí dos iteraciones que vale la pena conocer, una menos que la otra. Una vendría siendo la famosa película animada de Beowulf, que se hizo ya hará yo creo que unos 10 años. Ahorita busco el dato específico de cuando se hizo. Realmente Beowulf, la película, no es la adaptación más fiel ni más maravillosa
del poema original del siglo X, 2007, aquí tengo el dato, 2007 es la cinta de Robert Zemeckis, y no es tampoco la historia más aclamada. Hubo mucha crítica hacia la calidad de los efectos. En ese momento Robert Zemeckis estaba experimentando con una especie de realismo que todavía para mucha gente cae en la categoría del Uncanny Valley, el valle de lo sobrenatural, de lo extraño, que es un fenómeno donde algo parece ser muy real, pero no logra ser 100% real, y entonces nos genera una sensación de extrañeza. Eso es lo que significa el Uncanny Valley, ¿no? Entonces, Beowulf, la película, bueno, no fue lo mejor que pudo ser. No obstante, siento que recupera muchos de los puntos del poema original y los somete a juicio. Ese es para mí el verdadero valor que tiene la cinta. Ciertas cosas que en el poema se dan por hecho, que por ejemplo Beowulf mató a la madre de Grendel, que por ejemplo Beowulf hizo todo lo que dijo hacer, se ponen en tela de juicio en la película y te cuentan una versión ligeramente distinta donde te dicen: yo creo que Beowulf estaba exagerando, ¿no? Y me parece una versión muy interesante, no la mejor, de nuevo. No fue un rotundo fracaso de taquilla. Una película de $150 millones que recuperó $190 millones. Esto por su cast, entre comillas. El cast de la cinta es muy bueno, pero es una cinta animada que solo era realmente el cast, pues eran por supuesto las voces y una representación digital aproximada de los actores. Anthony Hopkins, por supuesto Angelina Jolie en el rol de la infame madre de Grendel, Crispin Glover como Grendel, que me gusta mucho su Grendel, y me parece que es Ray Winstone el protagonista. No estoy 100% seguro, también el dato lo tengo que checar en este momento. Que sí, es Ray Winstone, que es quizá quien menos se parece a su representación beowulfiana, digamos, en la vida real. Por otro lado, quizá los demás personajes, Anthony Hopkins y Angelina Jolie, son mucho más acertados en cuanto a cómo se ven en la vida real. En fin, la otra adaptación del poema original del siglo X de Beowulf a otro medio que vale muchísimo la pena, y esta quizás sea la mejor adaptación que jamás se ha hecho del poema, es la novela gráfica de David Rubin, o al menos, por lo menos ilustrada por David Rubin. Es una adaptación maravillosa. La verdad es que es un libro caro, pero es un libro hermoso. Es gran formato, pasta dura. El arte de David Rubin en el trabajo de la adaptación es para llorar, de hermoso. Y bueno, la verdad es que vale muchísimo la pena. La adaptación, el guionista de la adaptación es Santiago García, el dibujante es David Rubin. No quiero no alabar a Santiago García porque me parece que es un trabajo de adaptación brillante lo que él hizo. No obstante, el resultado final deja mucho de lado el guión. Es un cómic casi silente, es un cómic casi sin diálogo, y esto hace que no se pueda apreciar tanto el trabajo de adaptación. No obstante, bueno, y si oyen esas pequeñas pausas es porque estoy tomando un tecito caliente. Entonces, esas pausas van a ser frecuentes, porque realmente después de hablar una hora es necesario estar bebiendo algo. Entonces, bueno, vale muchísimo la pena checar la adaptación de Santiago García y David Rubin, o David Rubin, más bien. Siempre lo pronuncio, trabaja en Estados Unidos, siempre lo pronuncio como si fuera gringo, ¿no? De hecho es David Rubin, el artista David Rubin, así tal cual. Entonces, bueno, chequen
si no han visto la película de 2007, bajo su propio riesgo y chequen con toda la confianza del mundo, revisen la adaptación a narrativa gráfica de Santiago García y David Rubín, españoles, de este poema danés del siglo X. En fin, hablábamos, pues, esto es una gran digresión, pero este es precisamente el tipo de digresiones que me puedo permitir haciendo esto. De cualquier forma voy a procurar que estos audios no duren más de una hora, porque yo sé que es pesado, escuchar una sola voz durante tanto tiempo, e incluso iremos ajustando conforme vaya recibiendo un poquito más de feedback de este podcast, qué es lo que conviene más a razón de tiempo. En fin, después de que Beowulf vence a Grendel y a su madre, hay una segunda mitad en el poema danés donde Beowulf despierta a un dragón que lleva 300 años, me parece, dormido en una gruta. Y entonces Beowulf se lanza a una segunda aventura donde él, junto con 11 guerreros, marchan hasta la montaña del dragón. Esto es como la historia clásica de dragones, ¿no? El cazadragones sube a la montaña con unos pocos hombres y vence a la bestia. Esto está incluido en la adaptación de 2007, pero no se le da tanta importancia, y luego el dragón termina siendo una cuestión muy rara en la versión cinematográfica, donde es hijo de Beowulf. Bueno, hicieron un chilaquil ahí, pero en el poema original a mí me encantaría adaptar esta segunda parte como una especie de cinta o de cortometraje. Sería maravilloso, porque creo que narra una historia tan maravillosa como la primera parte. Entonces estos 11 guerreros y Beowulf se suben a la montaña. Beowulf se manda fabricar un escudo en un metal especial para la ocasión, y él lucha con el dragón, pero al golpear al dragón, su espada se rompe. Su espada no está hecha para soportar la dureza de las escamas del dragón. Beowulf entonces se queda indefenso dentro de la gruta, de la cueva con el dragón, y es rescatado por uno de sus hombres, Wiglaf, que lo habían abandonado. O sea, los hombres al llegar a la gruta del dragón dicen: ¿sabes qué? Creo que no vamos a entrar a esta gruta con esta bestia que nos va a matar a todos. Ya en la ocasión anterior con Grendel, todos los hombres que habían enfrentado a Grendel junto con Beowulf, excepto él mismo, habían muerto de una forma terrible. Entonces, pues sobra decir que estaban un poquito reacios a volver a pasar por esta cuestión de vamos a morir todos y tú vas a ser el héroe y vas a sobrevivir. Entonces los 11 hombres que acompañan a Beowulf salen corriendo antes de enfrentar al dragón. Beowulf rompe su espada al enfrentar al dragón. Wiglaf, uno de sus hombres, regresa avergonzado por haber abandonado a su líder. Y justo cuando ve que Beowulf está a punto de morir, toma esa oportunidad para ponerse debajo del dragón, o detrás del dragón, más bien un debajo del dragón, buscando un abdomen suave, sin escamas en la criatura, y le rebana toda la panza con una daga a la criatura. Entonces el rey, que ya Beowulf para estas alturas es un rey, y Wiglaf vencen al dragón justo al final, pero cuando está partiendo a la criatura, la criatura escupe. Cuando Wiglaf está partiendo a la criatura escupe fuego y quema a Beowulf. Y Beowulf sufre quemaduras terribles y muere sosteniendo en sus manos un copón dorado, que era precisamente el copón, la pieza de oro que le habían dado para que él creyera que realmente había un dragón guardando tesoro en la montaña, ¿no? Entonces, ay, puta, qué buena historia, ¿no? O sea, hay toda una cuestión casi poética de cómo el hombre sigue al oro para enfrentar al dragón, que es la representación tradicional de la codicia en la fantasía, y acaba siendo asesinado por su propia codicia. Es bellísimo. Por eso estas cosas las escriben hace 10.000 años, y bueno, no tiene 10.000 años, es del siglo X, tiene 10 siglos, ya es un rato. Por eso estas cosas las escriben hace 1000 años,
y siguen pegando, mano, porque pues son maravillosas. Y si hay algo más maravilloso que una obra que es buena, es una obra que es buena, que es libre de derechos. Y Beowulf lo es, así que lean el poema, es buenísimo. Además, yo no avalo al 100% porque no la conozco esta edición, pero hay una traducción directamente de Tolkien. Tolkien tradujo Beowulf y bueno, a pesar de que yo no conozco, tengo la copia por ahí de esta traducción. Yo leí una versión más antigua, una traducción más antigua que me encanta porque viene en verso todavía y a mí esto me parece muy justificable. Ojo, Beowulf es un poema épico escrito con un cierto metro muy particular donde cada oración está separada en 2 líneas. Si gustan, más adelante o en otro programa entraremos en detalles al respecto del metro de este tipo de poemas. Pero para mí es fundamental haber leído esto en metro. Y la traducción de Tolkien no estoy seguro que esté en verso, sino que quizás sea una versión en prosa. De cualquier manera, voy a checar este dato para no estar equivocado y más adelante o en otro programa lo cotejamos. En fin, lo que acabo de decir con respecto al dragón de Beowulf me lleva a un punto muy importante. El dragón occidental siempre es un guardián, siempre es codicioso, siempre es una bestia malvada y silente, es decir, no hablan, hasta Tolkien quizá con su Smaug, los dragones no son parlanchines, no obstante tienen en su lengua el don de hablar. Los dragones orientales hablan, bueno, ya llegaremos a este punto. El dragón occidental, otra de sus características es que siempre tiene saliva o sangre envenenada, y que sus partes son consideradas medicinales o mágicas de alguna manera. En un momentito voy a dar algunas de las características de cada una de sus partes. Estos bestias codiciosas sobrenaturales, ya lo dije al principio de este programa, son el elemento quintaesencial para llevar al héroe a la fama, a la historia. No hay historia más tradicional que el príncipe o el guerrero que vence un dragón y es aclamado por ello. Entonces, son el reto máximo. En la alquimia, hablando en términos de alquimia, la mención del dragón, mencionar dragón, decir dragón en alquimia es un sinónimo de mencionar azufre y mercurio. Entonces, si en una receta alquímica se menciona un dragón, es porque probablemente el alquimista estaba tratando de conferir algún sentido ahí de que se tenía que usar azufre y mercurio para algún compuesto. En la alquimia también los papeles, los documentos de alquimia siempre van adornados con la imagen de un dragón, y este dragón es representado más bien o coronado, es decir, o usando o portando una corona, o en cualidad de Uroboros o Ouroboro, que es mordiendo su propia cola, como la serpiente que muerde su propia cola. Hay un montón de representaciones del Uroboros, Oroboro, Ouroboro, dependiendo de qué tan antiguamente busquemos el término, que es la representación de un ciclo que recomienza y de una infinidad. Una serpiente en círculo que se muerde la cola. Hay una versión medieval que tengo, por cierto, tatuada yo en el brazo izquierdo, que la serpiente hace 3 vueltas, 3 rosetones antes de morderse la cola, y haciendo una especie de trébol con su propio cuerpo. Y en las versiones alquímicas no es una serpiente, sino un dragón, quien por lo general conforma el Ouroboro. En fin, este es el dragón europeo, el dragón alquímico, el dragón codicioso, silente, envenenado, con tripas llenas de ponzoña,
con fuego en la garganta o ácido en la garganta, cuyas partes se consideraban mágicas o medicinales. Muy distintos son los dragones chinos o los dragones orientales, que más que relacionarse con fuego, a diferencia del dragón europeo, se vinculan con viento y agua. Totalmente distinto, ¿no? El dragón acuático, de hecho, es una imagen, o dragón marino, es una imagen muy común en Oriente, que también de repente permea a Occidente, a Europa principalmente. Ya hablaremos un poquito más de los tipos de dragones en un momento. En el mito del rey Arturo, el mito artúrico, del cual en el Puente del Troll 104.3 de FM todos los jueves a las 5 de la tarde, en el mito artúrico el dragón es signo de conflicto, pero no de un conflicto entre naciones. Bueno, sí, a veces sí de un conflicto entre naciones. Esto sucede antes del nacimiento de Arturo, pero más bien son signo de un conflicto personal, de un conflicto interno. La leyenda más famosa de dragones vinculada con el mito del rey Arturo es la leyenda de Uther Pendragon, su padre, hijo de Uther Pendragon y la mamá de Arturo era Igraine en germánico, Igerna en románico, en una versión más románica. Espero no estarme equivocando con el nombre, pero estoy casi seguro que sí es Igraine. Tienen al famoso rey Arturo. Uther Pendragon muere después de la concepción de Arturo. De hecho, muere casi momentos después de la concepción de Arturo. Me estoy equivocando, no es cierto. Uther Pendragon visita a Igraine en forma de su marido, alterado físicamente con magia por Merlín. Embaraza a la mujer que se acuesta con su marido, en parte pensando que sí es su marido y en parte sospechando que no lo es. No estoy acosando de nada a Igerna, estoy diciendo que no era tan inocente y que era muy lista, y que ella en varias representaciones, en varias iteraciones del mito de la concepción de Arturo, ella sospecha que el hombre con el que se está acostando no es su marido, aunque se ve como su marido, no actúa ni se mueve como su marido. Hay una pasión más brutal en este hombre y ella hasta cierto punto lo descubre, pero ella también participa en este acto, en parte un poco confundida y en parte deseosa. En fin, antes de toda esta cuestión de cómo conciben a Arturo, que no les terminé de platicar cuál era mi confusión. No muere Uther Pendragon. Mientras están concibiendo él con la forma del marido e Igerna a Arturo, el verdadero marido está peleando en la guerra y muere mientras ella está teniendo sexo pues con el enemigo de su marido. Que, híjole, pues no es la mejor forma de morir, ¿no? O sea, mientras yo estaba peleando por mi país, mi morra se estaba cochando al enemigo. Ok. No está chido, pero por otro lado, no sobra decir que el marido de Igerna, pues tampoco nos dice la historia, era el mejor de los hombres ni el mejor de los héroes, pero bueno, la historia la escriben los vencedores, y en este caso el vencedor fue Uther Pendragon. Curiosidad lingüística de Uther Pendragon y Arturo. Arturo Pendragon, su hijo, el famoso rey Arturo. En pronunciación germánica, Uther y Arthur son nombres muy cercanos, y es precisamente en este tipo de coincidencias lingüísticas y fonéticas en las que se basaba, por ejemplo, Tolkien para hacer los nombres de sus personajes, que siempre eran como Thorin, hijo de Rorin, que era primo de Corin, y todos tenían como una especie de fonética similar. Muy de esta manera también sucede en el mito artúrico. Uther y Arthur eran una representación fonética cercana del mismo nombre. Obviamente nosotros, descendientes de una lengua más románica, no vemos esa similitud. Como Uther y Arturo son nombres que ya distan mucho el uno de otro, pero en una pronunciación más germánica son nombres muy cercanos. Bueno,
Todo esto es de nuevo una digresión de las que me gusta hacer y por las cuales este episodio es algo totalmente personal, que está dentro de mis tiempos y mi zona de confianza. Uther Pendragon, entonces, bueno, antes de hacer toda esta concepción, estaba buscando en su reino edificar una torre que ningún constructor lograba poner en pie. Todo el mundo comenzaba muy bien, todo el mundo comenzaba muy bonito, y un par de días después la torre amanecía destrozada. Y Uther no sabía por qué. Por supuesto, manda llamar a su mago consejero de confianza, un Merlín increíblemente joven, de hecho casi un niño, que ya estaba dotado con una serie de poderes sobrenaturales. Merlín es hijo de una mujer terrenal, una mujer humana, y un demonio de otro plano. Es por eso que Merlín, desde que es un bebé, desde que es un niño, tiene poderes sobrenaturales. Es una especie de figura casi crística, es una especie de salvador de Bretaña en su momento, pero es un salvador en plano secundario. En fin, y es un salvador demoníaco, pues hijo de un demonio, ¿no? Entonces, Merlín niño tiene una visión demoníaca de lo que sucede debajo del castillo, y él sabe con sus poderes sobrenaturales que debajo del terreno donde Uther está tratando de situar su edificio pasa un río, y en ese río hay 2 cuevas, y dentro de esas 2 cuevas, todo esto lo sabe Merlín, hay 2 dragones dormidos que en otro tiempo habían sido enemigos, un dragón blanco y un dragón rojo. Estos dragones se movían en sus sueños, se movían dormidos, y estos temblores era lo que provocaba la caída del edificio. Entonces Merlín tiene toda esta visión hasta cierto punto descabellada y se la dice a Uther. Uther le cree porque sabía que este niño tenía poderes sobrenaturales, y abren un hoyo enorme, encuentran el río, después cavan una zanja para desviar el cauce del río y poder trabajar cerca de los hoyos donde estaban las cuevas de estos dragones. Uther y Merlín despiertan a los dragones, y estos dragones retoman su batalla desde el punto donde la habían dejado. Entonces el dragón blanco y el dragón rojo vuelven a pelear, pero esta vez cientos de años después, o quizá miles de años después de haberse quedado dormidos. Hay una victoria y el dragón blanco gana. Esto en una representación de varias cosas vinculadas con el destino, de que iba a haber una lucha pronta en esas tierras, y de que iba a haber una muerte pronta en esas tierras, pero de que también iba a haber una victoria. Merlín obviamente le explica a Uther también que los dragones son una especie de reflejo de su propia interioridad, de su propio conflicto interior. Entonces el dragón rojo es la maldad del mismísimo Uther, mientras que el dragón blanco es su virtud. Al ganar el dragón blanco, gana la virtud en Uther, y Merlín le asegura a Uther que desde ese día todo lo que hiciera iba a ser con virtud, iba a reinar con virtud. Es por esto que Merlín confía hasta cierto punto ciegamente en Uther, cuando sabe que él va a engendrar al Salvador de Bretaña. Estamos teniendo un avión aquí, espero que no se alcance a escuchar mucho en la grabación, pero bueno, así es. No nos podemos ir de aquí el día de hoy sin hablar de uno de los dragones más importantes de la historia de los dragones, que es Fafnir. Fafnir es el nombre del dragón enemigo de Sigfrido en la Edda escandinava del Cantar de los Nibelungos. Fafnir era el poseedor de... no es cierto, perdón, estoy
al revés, Sigfrido, el hombre, no el dragón. Sigfrido era el poseedor del famoso anillo Nibelungo, de ahí el título de esta edda, de esta saga famosa, El Cantar de los Nibelungos. Sigfrido poseía el anillo Nibelungo, llamado a Andavarnaut. El Andavarnaut era una pieza de oro perfecta forjada por un Andvari. Los Andvari, los Andvari, y de ahí el nombre del anillo, Andvarnaut. Los Andvari eran enanos que se consideraban en la mitología nórdica de los mejores forjadores, de los mejores herreros y joyeros de todo el mundo y de todos los planos. Entonces un enano Andvari había forjado este anillo y había perdido el anillo. Después de haber forjado el anillo perfecto, lo había perdido por un engaño de Loki, el dios de la traición y de las bromas y de los juegos en mitología nórdica. Y después de robárselo, Loki lo suelta al mundo, pero lo suelta con una maldición. Cualquier persona que usara ese anillo moriría. Entonces, bueno, Sigfrido ya de por sí es un héroe hasta cierto punto condenado, pues es el poseedor de este anillo y sabemos que su destino está vinculado con el destino del anillo. Todo esto le suena muy Lord of the Rings, todo esto le suena muy Tolkien. Tolkien era el primer fan de El Cantar de los Nibelungos o del Cantar Nibelungo, y toda la historia del anillo, por supuesto, está tomada directamente, influenciada por, vamos a decir, no tomada de ni adaptada de, influenciada por toda esta cuestión del anillo Nibelungo. En fin, entonces, bueno, Fafnir es el dragón de Sigfrido, y Fafnir tiene una historia muy interesante. Mezcla los dos aspectos de los que comenzamos hablando el día de hoy. Fafnir era un hombre en un principio, el hombre, el héroe, y el monstruo, el dragón. Fafnir era un héroe, Fafnir era un hombre, pero su codicia, y aquí es donde volvemos a vincular al dragón europeo con la codicia y con el oro, su codicia lo convirtió en una bestia. Y al estar en contacto con el anillo Nibelungo, Fafnir queda convertido literalmente, físicamente, en un monstruo. Este anillo, que después ganará Sigfrido, maldijo también a Fafnir. Regin, el hermano de Fafnir, necesitaba entonces pues que alguien matara a su hermano, ahora convertido en un dragón, así que necesitaba el mejor matador de dragones del mundo. Y por cierto, Regin, el hermano de Fafnir, del ahora dragón, era un gran herrero. Entonces este gran herrero tenía un hijo adoptivo que era Sigurd o Sigfrido o Siegfried, heredero de Volsung o Volsung. Volsung era fue también otro gran guerrero increíble, que tuvo muchas hazañas y que hizo es una versión o protoversión de la leyenda de la espada en la piedra, la leyenda de Volsung, con la espada en un árbol y Odín, en la cual no entraremos al 100%, pero es padrísima. Tengo una temporada completa de mitología nórdica en el 104.3 de FM, 5 de la tarde en los podcasts de Radio DG. Debe estar por ahí esa temporada de mitología nórdica, donde ahondamos, me parece un poquito, no me acuerdo si fue en esa temporada o en la temporada de sagas nórdicas, sagas escandinavas, más bien, donde andamos en eso. Pero bueno, Siegfried tenía buena sangre. Siegfried era hijo y heredero de alguien igual de fregón, y Sigfrido era el matadragones perfecto. Así que Regin confía entonces que su hijo adoptivo, que antes hijo de Volsung, o nieto de Volsung, no me acuerdo, va a ser el matadragones que él necesita para acabar con el reinado de monstruosidad de su ahora hermano Fafnir. Así que, en pocas palabras, Fafnir el dragón es tío adoptivo, tiastro de el héroe Sigfrido. Bueno, no sobra decir que Regin no era muy adepto a su hijastro, no lo quería mucho, y entonces quería que él hiciera la chamba sucia, pero no que la sobreviviera. Bueno, para hacer esta chamba, la espada de la leyenda de la que les hablo con Volsung
y con Odín. La voy a mencionar un poquito más a fondo. Si no estoy equivocado, Odín básicamente se pone sus ropas de vagabundo, porque Odín era un vagabundo, se disfrazaba de vagabundo para vagar por la tierra. The Wanderer, ¿no? El errante, lo llamaban en las leyendas. Odín se pone su ropa de errante, baja, clava una espada en un árbol y solo quien la puede sacar es un héroe digno. Volsung saca la espada del árbol y bueno, se convierte en un gran héroe. Entonces esa espada, la espada de Volsung, había sido rota, estaba rota. Reginn quería que Sigfrido usara la espada de su padre para matar al dragón, porque Reginn sí quería que, por lo menos aunque lo mataran a Sigfrido, lograra herir o matar a Fafnir, ¿no? Entonces necesitaba una gran arma, pero había que reforjar esa espada. De nuevo, todo esto es material que después tomaría Tolkien para El Señor de los Anillos. Reforjar la espada del rey, ¿no? Reforjar la espada que una vez fue rota. Entonces, reforjando la famosa espada de Volsung, Sigfrido iba a poder tener un arma digna para matar a un dragón. Reginn, que era un gran herrero, intentó 3 veces forjar la espada, me parece que son 3 veces, jamás lo logró, y solo el mismo Sigurd o Sigfrido logra reforjar la espada, porque solo un heredero, un hijo de sangre de Volsung, iba a poder reforjar la espada de su padre. Entonces lo logra, y al reforjarla, la espada de Volsung recibe un nuevo nombre, que es Gram. No recuerdo el nombre original de la espada, pero estoy seguro que cuando hablemos de espadas ahí va a salir todo este rollo. Entonces, bueno, esta nueva espada recibe el nombre de Gram, y recibe este nombre porque era una espada que tenía un brillo verdoso mágico. Bueno, Fafnir, pues, el dragón el villano de esta leyenda, estaba totalmente recubierto de escamas impenetrables, como todos los dragones europeos, y como todos los dragones europeos, dormía sobre su tesoro. Los dragones europeos se vuelven fodongos cuando tienen tesoro. Cuando lo están buscando, son machos activos, son bestias que están todo el tiempo tratando de cazar. Pero en el momento en el que obtienen tesoro, y esto es otra lección de vida, en el momento en el que obtenemos todo lo que queremos, nos volvemos flojos y dejamos de luchar. Es una de las lecciones, quizá una lección un poco capitalista de vida, pero es una de ellas. Bueno, entonces el dragón se vuelve fodongo en el momento en el que obtiene su tesoro. Dormido sobre su tesoro, satisfecha la codicia de Fafnir, ahora esa codicia se convierte en: no toquen mis cosas, no me roben. Y dado que siempre estaba dormido sobre el oro y que estaba recubierto de escamas impenetrables, y de que Reginn sabía que el único lugar vulnerable para herir a Fafnir era su vientre suave, el vientre sin escamas, idea pues Sigurd o Sigfrido un plan para poder tomar ventaja del único lugar vulnerable del cuerpo de este dragón. Entonces, ¿qué es lo que hace Sigfrido? Sigfrido cava un hoyo, cava una zanja muy profunda en la cueva, en el antro de este dragón, y lo recubre con ramas. Él se queda adentro, Sigfrido se queda dentro de la zanja. Cuando el dragón entra o sale en alguna de las pasadas por su cueva, Sigfrido saca pues a Gram de la zanja y le rebana todas las tripas, y pues obviamente lo logra asesinar. Sigfrido le arranca el corazón a la bestia, y al cocinarlo lo prueba ligeramente, antes de cocinarlo lo prueba ligeramente crudo el corazón, y se da cuenta de que, más bien no se da cuenta, pero accidentalmente Sigfrido se bebe un poco de la sangre fresca de este dragón, lo que le da el poder y la cualidad de escuchar y de entender el lenguaje de los pájaros. Entonces, esta cualidad se vuelve un factor directo en la historia. Inmediatamente escucha a unos pájaros, escucha unas voces, Sigfrido, diciendo que Reginn planeaba traicionarlo para quedarse con el oro de los Nibelungos, con el oro que cuidaba el dragón,
Y entonces Sigfrido, advertido por los pájaros que solo platicaban y chismeaban, mata a Reginn, a su padrastro, se queda con el tesoro, hereda el anillo y hereda, por supuesto, la maldición del anillo. Bueno, nos quedan 5 minutos porque quiero mantener esto cerca de 1 hora, aunque creo que estamos más en el rango de los 50 minutos ahorita. Sí, más o menos. Yo creo que todavía le podemos dar una especie de cierre a este tema para luego ahondar muchísimo más en el tema de los dragones. El Hobbit de Tolkien, una referencia. Tolkien siempre va a ser un referente directo al Anillo Nibelungo, pero el Hobbit es precisamente el primer roce directo de Tolkien con la idea de escribir algo directamente sobre el anillo, sobre la leyenda del Anillo Nibelungo. En el Hobbit no es Fafnir, pero es Smaug, un terrible dragón rojo y dorado que se convierte en el villano, comillas, de Bilbo Baggins, Bilbo Bolsón, el famoso Hobbit, que es, me parece que es tío, no abuelo, sí tío de Frodo, quien después va a heredar el anillo y la maldición del anillo, como sucede más o menos en este tipo de leyendas. Entonces, bueno, Baggins roba una pieza de oro de el dragón, y el dragón y él hablan. Esta es la primera vez en el dragón occidental, o quizá una de las primeras veces. No me atrevo a decir que no haya alguien antes que lo haya hecho, pero es sí la vez más famosa en el que el dragón occidental habla. Y Bilbo y el dragón no se miden en un combate físico dentro del Hobbit, sino que luchan con palabras, tratan de engañarse el uno al otro. Bilbo, en su ingenio, por ser un ser ingenioso, no tiene mucha fuerza, no tiene mucha altura, pero sí tiene mucho seso, logra engatusar y distraer a Smaug para ganar tiempo, y mientras tanto los enanos están por ahí infiltrándose y tratando de pues hacer ahí de las suyas. No recuerdo exactamente qué hacen los enanos mientras Bilbo está dialogando y luchando verbalmente con este dragón, pero en algún momento de su lucha Bilbo comete el error de mencionar la palabra ladrón, y el dragón se pone paranoico y le dice: ladrón, ¿dónde? ¿Por qué mencionas un ladrón? Ah, eres un ladrón, ¿no? Y entonces el dragón se vuelve finalmente hostil, y bueno, todo eso acaba con un montón de enanos y un hobbit luchando contra un dragón gigantesco, ya no solo verbalmente. Maravilloso la parte del relato del Hobbit, de la montaña y del dragón. Todo el resto del Hobbit me parece súper soso, en especial las primeras 75 páginas donde solo están comiendo y cantando y dialogando y discutiendo lo que van a hacer estos enanos. En fin, una opinión totalmente personal sobre un clásico literario inmemorable, lo entiendo, pero bueno. Dragones y héroes son dos caras de una misma moneda, que es la cara del círculo de lo heroico, que es finalmente lo humano. Todo humano es alguien que nace, que busca una especie de destino especial, que busca retos para superarse a sí mismo, que busca encontrar su tesoro y su principado y poder finalmente, acaso con un príncipe o con una princesa propios, mantener una vida cómoda y feliz hasta el final de sus días. Las cosas no han cambiado mucho, excepto porque ahora nuestros dragones se llaman trabajo, se llaman beca, se llaman préstamo, se llaman casi siempre dinero, y es precisamente por esto que el dragón y el dinero en su verde veneno siempre irán vinculados juntos. Este es el primer intento de un episodio de Bajo el Puente del Troll.
Esto va pues para que todo el mundo más o menos tenga una idea de cuál es mi nuevo proyecto aquí en Patreon. Esto no significa que voy a dejar de escribir para Patreon. Ya lo saben, escribir es mi vida. Pero sí significa que vamos a variar un poquito más y que vamos a dar un contenido más diverso, y pues qué mejor con esto. Así que con esto los dejo el día de hoy. Esta es nuestra primera hora de Bajo el Puente del Troll, una variante de mi programa al aire en el 104.3 de FM aquí en Guadalajara, Radio UDG, donde ahondaremos y variaremos sobre los mismos temas que ya versamos directamente en el Puente del Troll. Soy Sergio Vicencio y les agradezco por haber escuchado este pequeño programa. Continuaré con el tema de dragones por un tiempo más porque hay muchísimo que decir. Esto que escucharon hoy es una repetición ampliada de mi primer programa en el Puente del Troll, pero hay todavía, y no les miento, 2 libros enteros de información que tengo aquí a la mano, que estaremos revisando para ahondar muchísimo más en la información sobre los dragones. Como referencia, por si les interesa, la bibliografía que estaremos manejando en estos programas son el libro Gigantes y Dragones, el Universo Férico 4 de Edouard Brassey, una colección de libros, 5 libros muy interesantes. Cada libro aborda 2 criaturas fantásticas en una serie de ensayos magníficos. Y la otra referencia será el libro de los dragones de Ernest Ingersoll, ambos libros de editorial Olañeta, José J. de Olañeta, pero si ustedes los buscan bajo el nombre de Olañeta, en la mayoría de las librerías saben a qué editorial se refieren. Y el segundo libro que menciono es parte de la colección El Barquero, mientras que el primer libro, el de Gigantes y Dragones, es parte de la colección Morgana. Muchísimas gracias por haberme acompañado aquí el día de hoy. Vamos a dejar chulo este audio y pues espero que les guste este nuevo experimento que estamos haciendo en Patreon. Gracias y nos volvemos a ver bajo el Puente del Troll.